María Guinán Quintero, soy directora artística de la Fundación Schola Cantorum de Venezuela. Me dedico a la dirección coral y orquestal. En general me dedico pues a la educación de la música a través del canto coral. Estudié educación en física y matemáticas 2 años en la Universidad Católica Andrés Bello y luego me dediqué a la música, estudié composición, educación musical, musicología, dirección coral, piano, canto, es mi especialidad. Bueno, yo empecé a estudiar música realmente por iniciativa de mi familia, de mi mamá, porque vengo de una familia donde la música tiene mucha importancia en el lado materno. Mi bisabuelo fue Manuel Guadalajara y mi bisabuela Mercedes García, ambos músicos muy reconocidos en la Caracas de finales del siglo XIX. Y en la casa de mi mamá, en la casa materna, siempre había habido música. Por lo tanto, los hijos del matrimonio Guinán Quintero, todos estudiamos música y yo empecé a estudiar música a los 8 años con Alberto Grau. Y de la mano de Alberto Grau fui pues a la escuela de música, hice todos mis estudios de música paralelos al colegio. En realidad yo sabía que en la vida la música iba a ocupar siempre un espacio importante, pero en un momento dado de mi vida tuve una disyuntiva si dedicarme a las ciencias o dedicarme a la música. En realidad empecé a estudiar educación en física y matemáticas y paralelamente seguía con la música, pero un día estudiando física, me acuerdo, para un examen, había estado en un concierto en el Teatro Municipal y había escuchado el concierto para piano y orquesta de Tchaikovsky, tocado por un excelente pianista, y ese día quedé tan cautivada por la música que decidí que sería educadora, pero que el contenido iba a ser música. Sí. En realidad, en mi familia hubo grandes mujeres educadoras, y tengo que decir que la primera mujer educadora con la que tuve un contacto maravilloso fue mi abuela paterna, Delfina de Guinán, a quien todos apodábamos Yuyú. Nosotros, cuando éramos niños, aprendimos nuestras primeras letras en su escuela, que se llamaba la Escuela de los Pajaritos, que funcionaba en su casa. Y era ella junto con una maestra alemana quienes nos llevaron de la mano en nuestras primeras letras, en lo que fue nuestra formación inicial, lo cual me llevó al colegio a los 8 años, al 2º grado. Es decir, tuve una maravillosa educación preescolar y de los primeros años de la escuela primaria de la mano de mi abuela paterna, Yuyú, quien era una excelente educadora, y de esta maestra alemana. Pero mi madre también fue una educadora insigne como madre, y después que ella crió a todos sus hijos, fue a estudiar en la universidad educación preescolar y luego se graduó en educación, y durante muchísimos años mi madre fue una de las promotoras y benefactoras del Jardín Don Simón en Los Chorros, una obra social por la educación de los niños maravillosa. Entonces mi madre también tuvo oportunidad de ayudarnos a nosotros con nuestros hijos en la parte educativa. Es decir, he tenido la fortuna de estar rodeada de personas para quienes la educación era una herramienta fundamental en la vida y el crecimiento de los seres humanos. Bueno, tengo muchas anécdotas, pero hay una anécdota que siempre me recuerda particularmente la hermana María Elena Peláez, que ella se llamaba en ese momento Ana María, en el Colegio San José de Tarbes, que fue mi colegio en la Florida. Yo llegué a ese colegio en 2º grado, tenía 8 años, y ella era una novicia que tenía 18 años, y ella estaba muy joven y era la primera camada de alumnas que ella tenía. Y ella dice que cuando yo llegué al colegio me llevaron de la mano no solamente mi papá y mi mamá, sino además mis 4 abuelos que estaban vivos, porque mi abuela Guinán era una tarbesiana y lo era también mi abuela Quintero, y ellas convencieron a sus respectivos maridos a que llevaran a la nieta mayor al primer día de escuela. Ella dice que se sintió absolutamente intimidada por la presencia de tanta gente alrededor mío. Y yo hice con ella una empatía maravillosa, y recuerdo con mucho cariño que fue la época en que mi abuelo, que era arquitecto y constructor,
había diseñado la capilla del Colegio San José de Tarbes de la Florida y estaban construyendo esa capilla que hoy en día es un sitio muy hermoso, muy bello, y mi generación fue la que estrenó esa capilla con la primera comunión, pero mi abuelo pasaba todos los días que iba a ver la obra, pasaba por mi salón de clase, me llevaba de la mano a la capilla y me iba mostrando cómo se iba desarrollando ese centro, ese templo maravilloso. No en vano tuve esas experiencias porque para mí hoy en día como músico y a lo largo de mi vida la música sacra ha tenido un papel muy especial y para mí las capillas, las iglesias, los templos son también mi templo musical. Bueno, yo creo que dentro del contexto de lo que es la educación en la escuela, hay muchas, hay distintas ramas, hay distintas vertientes de aprendizaje. Por una parte está, por supuesto, el aprendizaje formal de las materias que tienes que estudiar, y a mí siempre me gustó mucho estudiar, es decir, para mí el estudio, la concentración, el esmero, la disciplina, los logros en lo que era realmente los saberes, fue muy importante en la vida. Tenía una inquietud, me gustaba estudiar, me gustaba leer, me gustaba pensar, algunas cosas me gustaban más que otras. Yo reconozco que me gustó mucho siempre las ciencias, el razonamiento. Después, desde un punto de vista de lo que es la formación humana, tuve grandes ejemplos y grandes maestras, no solamente en la escuela, sino también en mi familia, en la casa, alrededor. Entonces, el valor de la solidaridad, el valor del compartir, el valor de la honestidad, el valor de la puntualidad, el valor de la confianza, el valor del compromiso. Por ende, me gustó mucho participar siempre de forma extraescolar en actividades como fueron centros de estudiantes, grupos de apoyo. Con mi abuela iba a la escuela, con mis dos abuelas iba muchas veces a las escuelas a acompañarlas a unas clases que ellas daban de catecismo. Y después muy pronto, estando en el colegio de las monjas, con una hermana que se llamaba la hermana Irma, me comprometí en una escuela nocturna que ella tenía para adultos en el barrio Los Manolos, y yo dedicaba por lo menos 2 tardes a la semana a ir al barrio Los Manolos a enseñar a adultos cosas que yo había aprendido en la escuela primaria. Me comprometí siempre con las campañas de alfabetización, alfabeticé a mucha gente en distintos momentos de mi vida. Es decir, ese trabajo para los demás siempre me gustó, siempre me llamó mucho la atención y tuve conciencia desde muy jovencita de que yo tenía un privilegio, de que yo había recibido mucho y que tenía también la obligación y el compromiso de dar a los demás. Para mí el maestro es el centro de la vida de los niños y de los jóvenes. Es el centro del aprendizaje y el ejemplo. Ser maestros es maravilloso porque uno realmente como maestro está permanentemente identificado con ese ser a quien uno le va a dar todo lo mejor de uno. Ese ser que es como un espejo y que va a reflejar después la luz que uno puede llevar hacia él. Así que realmente la mejor vocación, en mi opinión, es la de ser maestro. Sigan siendo maestros con amor, con dedicación, con esmero y sobre todo con mucha creatividad. La lectura es un descubrimiento realmente en la vida. Es difícil hoy en día con tantas iniciativas audiovisuales y electrónicas y tantas distracciones para los niños, enamorarlos realmente de la lectura. Pero la lectura te hace descubrir de una manera imaginaria lo que las letras y las palabras te dicen en un libro. Es como soñar a tu manera.
no soñar a la manera de nada que te pasan por delante ya procesado. Entonces la lectura es algo que hay que aprender, hay que hacerlo, hay que contarle a los niños historias en las noches, hay que hacerlos leer un poco desde pequeñitos, hay que darles como ese gusto por ir descubriendo poco a poco lo que un buen libro te dice. Y evidentemente para mí pues hubo libros que marcaron siempre y de los cuales me acuerdo, y frases que siempre me acuerdo. A mí me marcó mucho de Saint-Exupéry, El Principito, sobre todo cuando él dice que lo verdaderamente importante nunca es evidente a los ojos. Y eso es una frase tan compleja, tan maravillosa, que uno lo descubre es mucho tiempo después en la vida. También me marcaron mucho los libros de Hermann Hesse en mi juventud. El Damián es un libro que a todos de alguna forma nos marcó. Y después, por supuesto, en la vida me han marcado muchos otros libros que tienen que ver con historias, con sucesos, con vidas maravillosas, con pensamiento. Es decir, que a través de la lectura uno va descubriendo realmente la humanidad, el camino de la historia y el camino de la vida. Estudiar para mí ha sido la llave de todos los éxitos. Nada se da por azar. No ha habido absolutamente un paso en mi vida ni un logro en mi vida que no haya podido, al cual haya podido llegar si no ha sido a través del esfuerzo, del estudio, de la concentración, de la dedicación en un momento dado a el entender que debo desarrollarme mejor a través de la reflexión, porque el estudio no es solo aprender cosas de una manera mecánica, el estudio sobre todo es la reflexión y es como descubrir que de repente, entendí. Eso es el estudio y ese es el éxito del estudio. Y cuando uno recibe esa especie como de luz, que uno dice, entendí por fin algo, ese es el momento donde el estudio se hace vital y donde el estudio se hace importante. Bueno, buscaría en primer lugar la manera de conversar y preguntarle qué es lo que más te gusta, ¿verdad? ¿Y por qué te gusta algo? ¿Y por qué no te gusta otra cosa? ¿Conoces lo que no te gusta realmente o lo conoces? ¿Por qué no buscamos la forma de ver si a través de lo que te gusta podemos conocer y encontrarle gusto a lo que no te gusta? Es como la comida. Nuestros niños cuando empiezan a comer, lo que les gusta comer es lo que su paladar verdaderamente le gusta, pero no le gustan a lo mejor las verduras, no les gustan algunos vegetales, no les gustan algunas texturas. Entonces, a través de las cosas que te gustan, puedes ir introduciendo poco a poco las cosas que no te gustan. Y muchas veces no te gustan, no es porque no te gustan, es porque no las conoces. Entonces, evidentemente, cuando un niño quiere abandonar, se siente poco motivado, lo importante es buscar poco a poco cuáles son esos caminos a través de los cuales uno logra la motivación. Nosotros encontramos, por ejemplo, en nuestro trabajo como educadores musicales, como músicos y como directores de coros, que, por ejemplo, nuestros niños aprender a cantar y manejar el instrumento de la voz, que es un instrumento totalmente abstracto, porque es un instrumento que no se ve, tú no lo manejas con los dedos, simplemente tienes que cantar. Y a veces hay niños que son roncos, que están con la voz en una situación, digamos, deprimida porque han gritado mucho en la calle o que no han tenido entrenamiento auditivo tampoco y les cuesta cantar. Si yo lo siento en una silla estático y simplemente les hago imitar un sonido, ese niño se aburre. Ahora, si yo a ese niño le doy otras herramientas musicales, como por ejemplo puede ser el ritmo, el movimiento, vamos a movernos y a medida que nos movemos, ¿verdad? Vamos a aprender otro parámetro de la música. Vamos a movernos y vamos a hacerlo más fuerte, vamos a hacerlo más suave. Después vamos a hacerlo sobre un solo sonido, después vamos a agregar otro sonido. Gradualmente le iré enseñando lo que a lo mejor más le aburre, que es entender la relación de los sonidos entre sí y lo que es la afinación en la música. Entonces hay que buscar los caminos para que los niños realmente aprendan de una forma que sea, digamos, que sea agradable, pero que sea también
constante. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la educación hoy en día y por la cual muchos jóvenes abandonan es por la falta de constancia en la manera como se les enseña y en el aprendizaje. Tenemos muchas interrupciones de clases, interrupciones, por cualquier razón se cierra la escuela, por cualquier razón no damos la clase, por cualquier razón mandamos a los niños para afuera más temprano, o sea, pero ese sembrar granito a granito todos los días es lo que hace que una planta realmente germine y germine bien. Bueno, la música es un arte maravilloso porque la música te acompaña toda la vida. Y además, nosotros en la Schola Cantorum trabajamos con el instrumento que todos tenemos, que es la voz. Todo el mundo puede cantar, absolutamente todo el mundo, así como todo el mundo puede correr, así como todo el mundo puede nadar. Ahora, que vayamos a ser los cantantes de ópera o que vayamos a ser el mejor nadador o el mejor corredor, bueno, eso está por verse de acuerdo después a cada una de las facilidades y aptitudes en la vida. Pero el trabajo coral es el trabajo más bello para iniciar a un niño dentro de un grupo y de un colectivo a sumar su voz a la voz de los demás y hacer de un coro realmente un todo. Y lo bello es que cada voz es distinta, cada niño es distinto, pero cuando hay un buen líder, cuando hay un buen maestro creativo, con buena formación, que lleva a los niños de la mano, que trabajan y cantan bien, ese maestro logra que todos los niños en conjunto produzcan un hermosísimo sonido y que todas esas voces se amalgamen y se unan en un solo objetivo. Ese es nuestro trabajo como directores y formadores de niños en la música a través del canto coral. Y nuestro programa Construir Cantando, que es un programa que este año dentro de la Fundación Schola Cantorum tiene 30 años, pero nuestra institución cumple 50 años, está haciendo una campaña muy fuerte diciendo ayúdennos a mantener este programa dentro de las escuelas y abierto para que muchos niños vengan y participen y se sigan beneficiando de este programa. Porque cuando un niño descubre la música a través de la voz y descubre que con la voz puede ser parte de un equipo ganador, de un equipo exitoso y además sabe que participar en un concierto o en un teatro es algo que se gana con su propio esfuerzo, descubre también una luz interior que hace que ese niño sepa que por su propio esfuerzo va a poder lograr grandes cosas también en la vida, cualesquiera sean sus propósitos. Entonces ese es nuestro arte y ese es nuestro mensaje y ese es nuestro sentido como educadores en la música. Tener un portal como Wow es maravilloso. Yo diría que si esas herramientas las hubiéramos tenido desde hace 50 o 60 años, imagínate, los niños y los jóvenes también de mi generación hubiéramos aprendido muchas cosas que hemos tenido que aprender ya de mayores. Entonces, realmente a los maestros los invito a que utilicen esta herramienta, que vayan y sean curiosos. No hay nada más bello que un maestro que siempre llega con algo nuevo para sus niños en el aula. Un maestro que por más que pase la edad y pase el tiempo y se vaya haciendo canoso y viejecillo, que siempre esté al día, un maestro que sea moderno, un maestro que entienda a los jóvenes, que hable en su lenguaje, un maestro que traiga soluciones, un maestro que no repita como un loro las mismas cosas, sino que además busque decir las mismas cosas con distintas palabras. Eso hace que un maestro que visite este portal pueda conseguir allí tantas herramientas, tantas motivaciones, que ningún curso de posgrado ni ningún curso de mejoramiento se lo va a dar. Y además está disponible a la hora y el día y el momento en que cada quien lo quiera accesar. Sean curiosos, trabajen en ese sentido y utilicen estas herramientas maravillosas que mucha gente anónima hace y pone a la disposición hoy en día de tantos maestros.